obligatorios, ya sea por declaraciones faltantes o auditorías. Pero las cosas han cambiado. Hay que dar de alta hasta 5 correos electrónicos, ya que a través de estos te van a notificar. En caso de que tú no des de alta correos electrónicos, de todos modos se te notifica. Lo único que no vas a saber que te llegó. De tal modo que si tú no abres tu buzón tributario, te notifican, por ejemplo, un lunes. A partir de ahí corren 3 días hábiles. Si al tercer día hábil, que sería, por ejemplo, si te notifican el lunes, tercer día hábil sería martes, miércoles y jueves. A partir del siguiente día, que sería el viernes, te consideras notificado, hayas o no abierto la aplicación del buzón tributario. En caso de que no hayas dado de alta estos correos electrónicos, estarías obligado a revisar cada semana el buzón tributario en la página del SAT. De lo contrario, puedes ser acreedor a multas importantes. Es necesario que tú como contribuyente des de alta tus correos, no solo los de tu contador, ya que eso te mantiene más al tanto de lo que solicite la autoridad fiscal. Para las personas físicas, este mes es muy importante este buzón tributario, ya que por medio de este te pueden solicitar más información y documentación de la que entregaste en tu declaración anual. También es importante a partir de este mes, muy importante el buzón tributario, porque es a través del buzón tributario como se va a enviar la contabilidad electrónica. Como parte de la e-contabilidad, el SAT está facultado para llevar a cabo revisiones en línea con la información y documentación que tengan. Con ello pueden reducir los tiempos de las auditorías desde 1 año hasta 4 meses y aumentar con fuerza los niveles de fiscalización. Sin duda, lo mejor es llevar la fiesta en paz con el SAT y dar de alta estos correos que nos piden. Así también evitas multas que sin duda afectarán tus finanzas personales. Es necesario dar de alta aquellos correos que revises constantemente, esto para evitar sorpresas de notificaciones en curso o hasta multas por falta de respuesta del contribuyente. Enrique. Gracias, Ana, que tengas muy buena tarde. Igualmente. Ahora con Mauricio González.